Alonso Salazar es el actual alcalde de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, que pasó del miedo a la esperanza gracias a un proceso político iniciado durante la alcaldía de Sergio Fajardo. Realizó una diferencia histórica para que Medellín empezara a vivir bajo una cultura de la legalidad y convivencia y redujera de 300 homicidios por cada 100.000 habitantes en la década de los 90 a 30 que tiene en la actualidad. Hoy en Punto y Seguido, diálogos con vino con el alcalde de Medellín, Colombia, Alonso Salazar Jaramillo. Transmitiendo desde el Colegio de la Frontera Norte, tenemos aquí al anfitrión de esta quinto diálogo con vino, que es el doctor Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y también me acompaña el alcalde de Medellín, Colombia, el doctor Alonso Salazar Jaramillo, quien pues es el alcalde de la segunda ciudad más importante de la República Colombiana. Me da mucho gusto recibirlo y sobre todo pues para que nos platicara un poco de lo que ha hecho allá en esa gran ciudad, sobre todo que nos dé la receta, doctor, de cómo hacerle los bajacalifornianos, cómo hacerle los tijuanenses para lograr lo que ustedes han hecho de Medellín, una ciudad que se ha transformado en todos los sentidos. Bienvenido a Baja California, bienvenido a Tijuana, bienvenido a este programa Diálogos con Vino. Pues muchísimas gracias, agradecerle al COLEF, al presidente por la invitación. Un privilegio poder estar aquí, conocer esta región. Estoy con los ojos abiertos todavía, maravillándome de esta zona costera maravillosa y de la dinámica tan intensa de Tijuana. Yo creo que recetas, está difícil la cosa de las recetas, pero me supongo que podemos hacer una cosa entre todas estas ciudades de América Latina, y es ir mirándonos y aprendiendo experiencias positivas unas de otras, de manera que podamos ahorrarnos tiempo. Podemos aprender hasta de nuestros errores, pero también podemos aprender de los aciertos. Medellín ha pasado de ser una ciudad inviable a ser una ciudad donde hoy en día podemos decir hay una esperanza, ¿no? Y hay un camino que recorrer, una figuración distinta en el contexto internacional. Y eso pues es una historia compleja, larga, de llegar a unos extremos a los que llegamos y de una sociedad que empieza a rehacerse. Yo creo que el tema violencia, narcotráfico, que van tan emparejados, hay que discernirlo mucho, no mirarlo como un paquete. Hay que diferenciar criminalidad organizada sobre los efectos sociales. Y en eso los jóvenes que se ven involucrados, cuando se combate como paquete, se cometen errores muy graves de estigmatización de sectores, tendencias a violación de derechos humanos, y al contrario, hay que arrebatar esa población joven y generalmente marginalizada de las garras del narcotráfico e incluirla en el sistema social y el sistema político, darle escenarios de representación. Trabajar con propuestas de cultura y de educación, que creemos nosotros que son las herramientas sustanciales donde los jóvenes puedan tener protagonismos distintos. Y el tema de equidad social, la agenda social, creo que merece en todos nuestros países atención especial. Entonces vamos a conversar aquí en esta charla con vino un poquito de algunas facetas de ese recorrido de la ciudad de Medellín. Así es, esto y más vamos a tener a lo largo de esta hora aquí en Punto y Seguido. Y pues, Tonatiuh, quisiera que invitaras a todo el público a que no se pierdan este programa con el alcalde de Medellín. Sí, gracias Fernando y gracias al alcalde de Medellín. Es una distinción que nos haya regalado estos días, porque realmente fue una inversión de tiempo hacer el viaje desde allá, considerando sus muchas actividades. Agradecemos esa generosidad. Y sobre todo, aprovechemos la oportunidad de aprender otras maneras de resolver problemas comunes. O sea, Medellín es ejemplar en muchos sentidos, pero vale la pena destacar toda la visión que hay alrededor de educación, de equidad social, de desarrollo en un sentido más amplio, de impulsos a problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, el transporte, que Medellín ha hecho programas no solo creativos sino ejemplares, que además ciudades como Río de Janeiro están muy interesados en duplicar.
Entonces, de todo ello, vernos como latinoamericanos también, como sociedades que compartimos mucho más que el idioma, tenemos raíces comunes muy relevantes, y dentro de todo ese mapa, opciones como las de Medellín, aprendamos de ellas, no solo como fronterizos a veces vemos más hacia el norte, aquí donde estamos en especial estamos además obligados a hacerlo, pero vale la pena hacer el recorrido hacia el resto de América, vale la pena subrayar que sociedades como la nuestra han encontrado caminos de solución y que si nos acercamos, nos comunicamos y compartimos experiencias, nos vamos a enriquecer todos. Con esa mirada me gustaría mucho que escucháramos lo que sigue. Así es, bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos de lleno con el alcalde de Medellín, Colombia, Alonso Salazar, en estos diálogos con vinos desde el Colegio de la Frontera Norte. No se vaya, volvemos muy pronto. Pues me da mucho gusto saludarlos en esta tardecita, en este encuentro con vinos. Me gusta esta idea, yo creo que me lo voy a copiar Me falta el mar, para que el programa sea más completo. Quiero agradecerle al presidente del COLEF, a todos sus directivos, a José Manuel, la invitación a conversar con ustedes un rato hoy. Y debo, claro, en primer lugar decir que, como en el tema de los vinos, no hay verdades. No hay verdades, sino simplemente historias y experiencias que puedan quizás ser útiles si empezamos a mirarnos más de unas ciudades a otras, de unos países a otros, y entender que hay factores comunes, hay historias peculiares, pero que podemos ahorrarnos tiempos muy importantes en lo social, en los modelos de intervención, si vamos asimilando esos aprendizajes. Y voy a ser un poco anecdótico en algunas cosas, porque más que en la fórmula, creo que hay una historia que contar, y es que si uno se pone en una perspectiva de mirar a Medellín 1990-91, me dijeron que por aquí, bueno, ya saludé a una, pero que había por ahí otra paisa también. Ella está muy joven. Nos encontramos con una ciudad absolutamente agobiada, un año, el 91, en el que hubo 6.500 homicidios en una ciudad de un poco más de 2 millones de habitantes. Un año donde los narcotraficantes decretaban toque de queda y se cumplía el toque de queda. Algunos un poco traviesos, de épocas de universidad, pues desafiábamos un tanto esto, yendo a los bares del centro y a los bares de la música salsa, pero era una ciudad incierta. Se asesinó a un gobernador de la provincia, al alcalde de la ciudad, a un comandante de la policía, a los magistrados de los tribunales, a unos 500 policías. En Colombia solo existe Policía Nacional, diferente al esquema mexicano. Y es una ciudad en la que empezó a producirse todos los retrocesos de la vida social, cultural. Y desde luego hay una figura que siempre está en esa narración, que es el señor Pablo Escobar, pero más allá de él, pues el tema del narcotráfico, que está tan presente en nuestra historia reciente y tan presente en lo que está sucediendo a lo largo y ancho de este continente. En general, el fenómeno del tráfico de drogas y de psicoactivos. ¿Qué había pasado para llegar a ese punto? Medellín, hacia 1975, una ciudad muy típica de América Latina,
con un desarrollo industrial significativo, se le conocía como la ciudad industrial de Colombia porque estando tan lejos de todo como estamos lejos de todo, del Pacífico y del Atlántico, y lejos de los valles de nuestros ríos, en esa zona se había consolidado un mercado interno y había nacido una industria que después se expandió por todo el país y se conocía la ciudad como la ciudad industrial de Colombia, con una tasa de homicidios bastante baja, con un estado muy típico de los latinoamericanos al servicio de grandes poderes económicos, con poderes de la iglesia extraordinarios, pero con una característica de la región, y es que Antioquia fue históricamente una región de contrabando. Y hoy quiero dar una primera seña sobre el tema del narcotráfico. El narcotráfico es el contrabando contemporáneo. Se hizo incluso en la primera etapa por las mismas rutas, que es desde la época donde se hacía contrabando de oro. Por las mismas rutas se traficaba la cocaína. Se estructura el negocio sobre la misma corrupción del sistema estatal y político. Los contrabandistas apoyaban las campañas de los políticos, eran amigos de los jueces, los soldados del ejército y gente de la policía escoltaban las caravanas de los camiones cargados de narcotráfico, de contrabando. Eran los licores, los cigarrillos, algo de electrodomésticos. Pero claro, cuando se reemplazan todas estas cosas por una sustancia como la cocaína, mi percepción es que nadie sabía lo que empezaba a pasar y que empezar a traficar cocaína fue como ir abriendo una caja de Pandora de donde salieron las alucinaciones más extraordinarias, los estereotipos de consumo, las figuras del macho que mata, el hombre, al lado de la Virgen, del dorado y de la sangre, del consumo fastuoso, muy primitivo, de lo deleznable de la vida y la tragedia inmensa de la sociedad. Ahí estaba todo en esa sustancia, porque ninguna otra sustancia, ni el Marlboro ni el whisky, tenía la capacidad de generar la inmensa riqueza que allí se estaba generando. Es en la riqueza de esta sustancia, por su prohibición, que está esa capacidad de malear totalmente a la sociedad. ¿Por qué la sociedad no responde? Medellín había pasado de tener en los años 50 500.000 habitantes a tener ya casi 1,5 millones, por los procesos de las violencias rurales colombianas, por la migración, en búsqueda de perspectivas. Y aunque Iglesia y élites y Estado mantenían el esfuerzo de controlar a la población con el catecismo, un Estado muy convencional, muy de mandamientos, la gente se fue distanciando de ese concepto tradicional de la religión, ya no tenía esa sumisión, y de repente empieza a darse la vuelta, a desdibujarse la identidad, y este paquete que ofrecen los narcotraficantes se vuelve demasiado atractivo. Yo digo que el problema del narcotráfico, más allá de lo económico y de lo criminal en sí mismo, es el impacto cultural extraordinario que tiene en nuestras sociedades. Para mí ese es el asunto. Cómo transforma los modelos de vida, cómo hace que de la noche a la mañana comunidades indígenas que tienen unas tradiciones amanezcan con jóvenes montados en motos y con marcas en sus camisetas, con ambiciones bastante lejanas de su identidad. Y se mezcla ahí tres cosas, creo yo, que son la cultura del consumo. Ellos todos habían ya estado en Estados Unidos y saben qué es consumir. La cultura ancestral agraria, por eso todos los símbolos agrarios vuelven a la ciudad, todos. Y por otro lado, la religiosidad fetichista. Yo no sé si eso está presente en todos los elementos en lo que sucede en América Latina, pero por ejemplo el tema religioso creo que está de extremo a extremo, con María Leonza en Venezuela, con la Lupita
por ahí veo otras cosas de santos rarísimos por aquí en el norte de México. En Colombia la Virgen de los Sicarios. Los amigos que he tenido en la iglesia se ponen un poco bravos cuando yo les he dicho que los evangelizadores de los años 80 no fueron los sacerdotes y no los narcotraficantes. Porque nosotros somos de una generación, yo soy de origen popular, que estaba inmersa dentro del proceso natural de secularización de las urbes. Nosotros no usábamos símbolos religiosos. Cuando logramos cierta independencia, a los 14 o 15 años dejamos de ir a misa que nos obligaban. Pero después de repente todos estos mismos jóvenes de esos mismos entornos aparecen con los llamados escapularios, con una fe arrebatada, pero claro, no tienen nada que ver con la concepción, pues por lo menos propiamente bíblica de adorar a un Dios y cumplir unos mandamientos, sino con una tradición católica no exclusiva nuestra, debo decirlo a favor, aquí se defendiendo también un poquito, de ser muy fetichistas, pero éticamente paganos. Y lo que se propaga es una religión pagana, una religión que trastorna el sistema, porque el sistema estaba basado sobre la religión, el control social estaba basado sobre el cumplimiento de los mandamientos. El Estado no se había modernizado, no nos habían enseñado la ética civil o el tema del arraigo de la ley por otros caminos distintos a que se debía ser sumiso frente al altar. No hay diques de contención frente a esa avalancha. Y entonces la avalancha empieza desde los 80 y va creciendo. Y claro, ya hablé de la muerte de los funcionarios y los dignatarios, pero muy probablemente desde los años 78 hasta el presente, toda esta historia nos debe haber arrebatado unos 100.000 jóvenes. Eso es una cifra desproporcionada. ¿Cuál es el impacto del narcotráfico en la juventud? Ojo que esto hay que prestarle mucha atención. Es un impacto colateral. Hay un imaginario falso en estas sociedades que atribuye a los jóvenes el mal de la violencia y ese imaginario conlleva la idea de que si se les marca y si se les elimina y si se les encarcela, se soluciona el problema. No, los jóvenes son el tema periférico del narcotráfico. Y aunque a veces aparezca tan fundido, la audacia de la sociedad y la audacia del Estado está en hacer la quirúrgica suficiente para separar al crimen organizado y el tráfico de los jóvenes y de las comunidades. Porque cuando se emprende una guerra contra las drogas, que significa guerra contra los jóvenes y las comunidades, se entra en un camino demasiado incierto, de exterminio social, de violación de los derechos humanos, de pérdida de legitimidad del Estado, y lo digo así tan vehementemente porque fue todo eso lo que nos sucedió. Exactamente. Se focalizó al territorio, allí están los territorios del mal. Se focalizó la población, esos jóvenes, y las Fuerzas Armadas y la policía violaron sistemáticamente los derechos humanos y eso dio licencia a muchos privados de empezar a hacer lo mismo. Cuando el Estado, en esa función, se privatiza, es el fin de la sociedad en el sentido de civilización, del ente que regula. Y se pierde, es como el náufrago que pierde el pie de playa, hacia dónde nadar. Y es riesgoso, y he visto que se reproduce en Centroamérica y en Caracas y en Río de Janeiro, en Bogotá, es espeluznante por épocas el tema de las limpiezas sociales. En ese mismo año 91 del pico, algo pasó en la ciudad de Medellín que pues yo creo que es importante significarlo. Por primera vez un gobernante, el presidente César Gaviria, dijo: quizá haya que hacer otra cosa distinta
de meter tropa y policía y nombró una consejera presidencial para la ciudad de Medellín que se llama María Emma Mejía. No puedo responder por toda la historia de la señora María Emma Mejía, pero sí voy a reivindicar lo que hizo, lo que hicimos juntos con mucha gente de la ciudad, de ONG, de universidades en esos años, y creo que ahí hubo una ruptura. Nos fuimos a una zona, yo la llevé por primera vez, anécdotas, es solo anécdotas, y a la zona donde llegamos le desarmaron los escoltas, se lo desarmaron las milicias populares. El Estado había colapsado. Yo tengo la teoría de que Medellín en un periodo de varios años no hubo Estado. Llegaba la energía a la casa y la factura del agua, pues sí, el transporte público funcionaba, pero el Estado colapsó, porque los territorios estaban en poder de muchas formas de ilegalidad, donde de facto regulaban los conflictos entre familias, entre vecinos, donde bloqueaban el acceso de la fuerza pública. Y claro, a esta señora le desarman sus escoltas, pero ella tiene el gesto y la valentía de enfrentar la circunstancia. Al final, hablando entre los amigos que nos movíamos en esas comunidades, no pasa nada. Y ese es el primer recorrido de una alta funcionaria del Estado que decide darle carta de ciudadanía a quienes se les había negado por siempre. Porque esos, que ya decíamos, las comunas, no sé cómo dirán por acá, las comunas, eran tratados como asunto de policía, las zonas rojas. A las zonas rojas las atiende la policía, no las atiende el gobernante. Y fue la primera decisión, creo que fundamental, de decir, el dirigente político, el dirigente público, el gobernante, reconoce el estatuto de ciudadanía de esos pobladores, los reconoce como interlocutores y se sienta a la mesa con ellos. Empezó un proceso muy complejo, muy interesante, de diálogos a los que invitaba sindicalistas, empresarios, organizaciones comunitarias, jóvenes ahí que estaban entre el lindero, pero tenían alguna intención de reorganizar sus vidas, y empezó un proceso intenso en la sociedad. Nos creamos un programa de televisión que se llamaba Arriba mi barrio. ¿Se dice barrio aquí también? Yo aprendí muchas cosas, yo era contestatario, denunciante, y aprendí muchas cosas haciendo ese programa de televisión que era de las 2 de la tarde del viernes hasta las 5 de la tarde. ¿Qué aprendí sobre todo? Cuando íbamos a una comunidad a hacer el programa Arriba mi barrio, la comunidad no quería que lo hiciésemos en la calle más fea, sino en la más bonita. No en la más fea, sino en la más bonita. La comunidad no quería que habláramos de los dramas que tenían, sino de las potencialidades. Y entendí muy lentamente que una de las claves de la transformación social, y en los jóvenes esto es tiene un acento especial, es el orgullo. ¿Yo quién soy? ¿A mí cómo me describen? ¿Yo cómo me veo a mí mismo? Y este programa que lo hicimos todavía se hace en los canales regionales, todavía está el programa, pero yo estuve como 5 o 6 años. Fue fundamental porque se generó un ping-pong de reconocimiento de la ciudad a través de esos géneros testimoniales, de la palabra directa de la gente. Se convirtió en un programa de un inmenso rating, no tenía ningún misterio. Era un programa donde simplemente estaba hablando la gente que nunca había podido hablar, con mucha libertad. Pero a esto hay que sumarle que la Iglesia, yo creo que empezó a tomar como conciencia de su tarea. Yo no soy desde luego antirreligioso ni anticatólico, como todos, de familia bastante católica, pero es que la Iglesia sí se embolató en un momento de toda esta historia, en Colombia muy claramente. El Señor ya murió nuestro arzobispo, López Trujillo se llama, y no es una metáfora. López Trujillo le tenía un capellán a Pablo Escobar, le tenía un capellán. López Trujillo tenía al padre Elías, que todavía vive, que iba a las grandes concentraciones populares que Pablo Escobar hacía, y hablaba de que era un gran hombre y un gran dirigente social y que traería beneficios, y
Pero tenemos otro cardenal que todavía está en Roma, que dijo que si la plata de estos señores pasaba por la alcancía de la iglesia, pues se purificaba. Se purificaba, y él se la purificó, pero creo que esa plata debe estar en Roma o en alguna parte, porque, claro, la iglesia es un referente moral extraordinario, y ustedes se imaginan a los obispos y a los arzobispos con este tipo de expresiones. En Medellín la iglesia dio un giro radical. En el año 93, con el liderazgo de la iglesia y la participación de muchos, se hizo una marcha por la vida que yo no olvido jamás, de unas 300.000 personas o más, que también es otro hito histórico. Empieza la sociedad a movilizarse frente al fenómeno de violencia y narcotráfico. Esa movilización se da en todo tipo de ambientes y de sectores sociales. El grupo económico más importante que tiene Colombia hoy, el grupo empresarial antioqueño, surgió como una estrategia de defensa frente al narcotráfico. Como los narcotraficantes empezaron a tomarse por asalto las empresas, con unas compras de acciones del día a la noche, y empresas muy simbólicas de la región, las textileras, financieras, ellos inmediatamente se enrocaron, empezaron a cruzar acciones entre todas las empresas y se cerraron. Y se formó este grupo, que hoy es un grupo multinacional bastante importante. Pero en las universidades, digamos que la antropología y la sociología dejaron de andar por allá en los laberintos de Weber y de otras cosas que sabe Valenzuela, y empezaron a pensar lo que estaba sucediendo a 3 cuadras de la universidad, del entorno más directo. El profesor Hernán Henao asesinado, esto nos ha costado mucha muerte, ¿no? Recuerdo al profesor Hernán Henao, que nos contribuyó enormemente al entendimiento de toda esta cosa, la fractura familiar, la fractura del tejido social básico. Y se fue generando una corriente donde las ONGs fueron muy significativas, las siguen siendo, el sector educativo, pero el Estado no respondía. Yo creo que tuvimos una respuesta larga, muy larga de la sociedad. Por ahí está el concejal Nicolás Albeiro Echeverri. Él puede disentir de algunas de las cosas que yo diga aquí, será muy legítimo. Él es un hombre muy comprometido con nuestro trabajo hoy y un líder histórico también de algunas comunidades. Yo creo que el Estado, incluida la municipalidad, muy de espaldas a todo esto que... Yo recuerdo, José Manuel, ahora que mencionaste el libro, estuviste muy trocado en las fechas. El libro salió en 1990 y nosotros invitamos a todos los mandatarios a la presentación del libro, que era, venga, dialoguemos sobre el tema de qué está pasando aquí. Nadie fue del gobierno local, nadie fue, y fueron ausentes durante muchos tiempos, mucho. Creo que lo que pasó entonces es que en algún momento, después de muchos trajinares, nos dio un poco la tentación de decir, bueno, y vamos a seguir toda esta vida trabajando en estas comunidades, pero no tenemos la capacidad de hacer las transformaciones que hacen falta. Le ponemos ganas y empeño, pero la sociedad civil es fundamental, pero tiene un límite. Y solo desde el poder político se pueden hacer cosas. Esa es la verdad, creo yo. Cosas trascendentes, y empezamos a explorar los caminos de la política electoral por fuera, en el margen de los partidos tradicionales. Y un profesor universitario, Sergio Fajardo, a quien yo conocía, le dio la locura, porque no se puede describir de otra manera, de decir que quería ser alcalde de Medellín contra todo pronóstico. Pues más loco yo, que me regresé de Medellín a acompañarlo en la campaña. Y después de 2 campañas llegamos a la alcaldía y construimos una propuesta que voy a resumírselas de lo más sintético que pueda para que podamos conversar. En primer lugar, una propuesta no ideológica. No ideológica quiere decir que, como en Colombia desde la época de Bolívar nos hemos matado por frases, dijimos, no nos vamos a matar por frases. Bolívar, después de ser el glorioso director de las independencias de 5 países, pues tuvo que salir huyendo por un sótano
porque los compañeros de la gran independencia lo iban a asesinar. Pero a lo largo del siglo XIX y del siglo XX hubo en Colombia lo que se llamó la patria boba, que eran los mismos matándose, pues, mientras que los españoles volvían a invadir. Pero la patria boba creo que entre nosotros nunca se ha acabado. Con este fenómeno de guerrillas y de violencias, yo creo que estamos todavía más o menos. Y casi siempre es por una frase, porque si alguien decide ser ateo y el otro es cristero, como decían los mexicanos, pues ahí viene la muerte. Un movimiento pragmático, diría yo, que decide, vamos a hablar de principios. ¿Cuáles son nuestros principios que nos permiten unirnos en torno a una propuesta de transformación de una sociedad en crisis? Porque no estamos hablando de la transformación de países europeos que pueden darse el lujo de debatir, aunque ya ni siquiera debaten, pero ellos podrían darse el lujo de debatir otras cosas, sino las propuestas para actuar en una sociedad en crisis. Primero, la transparencia, es decir, el tema de la lucha contra la corrupción, como un principio irrenunciable. Y la verdad, tengo que decir que el cambio en la ciudad de Medellín en esa materia es impresionante, es decir, que no teníamos idea de la cantidad de recursos que estaban robando, que eran demasiados, porque a nosotros, sin endeudar la ciudad, sin comprometer su futuro financieramente, nos ha dado para hacer muchas cosas, muchas. Segundo, el Estado tiene que tener el control de la fuerza para regular la sociedad, con un estricto respeto por los derechos humanos. No se puede renunciar a los derechos humanos en ningún momento, lugar o circunstancia. Pero no se puede renunciar tampoco a que el Estado es el regulador. Es decir, en Colombia los discursos que le daban márgenes a poderes ilegales, como a la guerrilla, cierta izquierda que le daba validez a la guerrilla, para nosotros queda cortado ese camino. En tercer lugar, que la participación ciudadana, si es calificada, enriquece la democracia. Ahí tenemos un proceso de presupuesto participativo. Hace poco se hicieron asambleas, más de 100.000 personas concurrieron a esas asambleas para discutir sobre la inversión en los sectores. Esa es una cosa fundamental. Y así describimos 15 principios, no se los voy a contar todos porque no terminaríamos, muy básicos, que no son ideologías sino ABC de la democracia. Claro, desde luego, uno que sí creo que debo mencionar es: el desarrollo debe ser incluyente, el desarrollo debe ser redistributivo, pero no más. Luego, unas propuestas sobre la ciudad, recogimos los estudios y los expertos, la gente que había pensado la ciudad, que había soñado, y claro, aparecieron de repente una mata de ideas, como las de los arquitectos, que llaman de una escuela del urbanismo social, y empezamos a hacer algunas cosas un poco locas. Y defino los programas ya entre proyecto urbano integral y urbanismo social. Transformar entornos claves estratégicos, aplicando todas las herramientas del desarrollo en un territorio. Eso es un asunto polémico porque implica pensar más en la calidad que en la extensión y en la cuantificación. Pero, por ejemplo, tomar el territorio simbólico del barrio Santo Domingo, que había tenido todas las violencias, en plena ladera, en montaña, y decir, vamos a construir la biblioteca más espectacular allá. Vamos a abrir un concurso. Se lo ganó un señor barranquillero que vive en Bogotá, y la figura que él dice es que son 2 meteoritos que cayeron sobre esa montaña, simulan 2 rocas inmensas. Y esa arquitectura se convirtió en un símbolo de identidad de una comunidad golpeada y golpeada y golpeada. Pero además dijimos, vamos a aprovecharlo, esta biblioteca se va a llamar España, pero a condición de que los reyes de España vengan a inaugurarla, aunque no nos den un centavo. No nos importaba la plata, sino que fueran a esa comunidad, allá, no a Medellín solamente, que ya era un logro grande que nos visitaran, sino allá. Y efectivamente,
fueron los reyes de España, pero después por ahí han pasado 100 parlamentarios gringos, los secretarios de Estado gringos y los príncipes de Asturias y el presidente de vuestra república. Lo que decidimos es que la intervención social desde el punto de vista de arquitectura tiene que tener una estética y esa estética tiene que ser motor de transformación social. Ahí se había construido un sistema de transporte de cable que se llama Metrocable, ligado al metro de la ciudad. Todos los días ese sistema mueve 30.000 pasajeros. Es un sistema de cabinas de unas 140 que rotan permanentemente. Eso ya había sido un símbolo de identidad, de orgullo fuerte, pero la biblioteca y el espacio público que construimos alrededor de mucha calidad, ese sí fue ya desató otra cosa en la población. Entonces, si vamos a hacer una guardería, tiene que ser hermosa. Si es una escuela, tiene que ser la más espectacular. Si es una de estas bibliotecas. Pero igual, si vamos a hacer un escenario deportivo, como acabamos de hacer los Juegos Suramericanos, los Juegos Suramericanos eran unos juegos de nada, eso era una pendejada. La verdad, hay que decir la verdad, y nosotros llegamos felices a decir, hemos traído para esta ciudad los Juegos Suramericanos. Carretas, uno. Pero ¿qué dijimos? Vamos a convertirlo en los Juegos Suramericanos más importantes de toda la historia. Transformamos la unidad deportiva y se construyeron unos nuevos edificios que ya son ícono también de la ciudad. Unos techos que simulan unas montañas. Todos quedaron descrestados, pero después movilizamos toda la sociedad alrededor de ese proyecto. Así que los dirigentes olímpicos y los atletas nunca habían estado en una ciudad donde la gente fuera tan novelera, donde tan masivamente fuesen a haber eventos y espectáculos, pero así lo habíamos hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo, una asamblea de 50 años, y para la asamblea de la OEA. De tal manera que quienes van a Medellín y hacen los recorridos se extrañan porque la gente los saluda. Hola, señores del BID. Y dicen, todo lo transformamos en proyecto de ciudad. En el dicho popular paisa es, la movida de un catre la convertimos en un hecho social que nos dé orgullo y nos dé identidad. Retomo para decir que en el tema de la violencia de los jóvenes y de la juventud, el tema clave está en la visibilización de los jóvenes por vías no violentas. Los medios de comunicación no los van a visibilizar siempre como actores de violencia. Hay que visibilizarlos urgentemente como actores de no violencia. Construir los escenarios sociales para que ellos puedan representar los otros roles. Medellín se endeudó en el año 95, eso hay que agradecérselo, no sé, a alguno de esos gobiernos, en $15 millones para temas de convivencia. Y eso era una plata grande para una ciudad como Medellín. $15 millones. Y hemos heredado de esa intervención social una cantidad de grupos culturales, una de las redes de música, de grupos de música clásica más grandes de América Latina. Tenemos 5.000 niños, niñas, jóvenes en todos esos sectores populares que tocan todo tipo de instrumentos clásicos. Ya tenemos la sinfónica juvenil, pero redes de coros, una cantidad de corporaciones culturales apoyadas. Es decir, a los jóvenes, si volvemos a la idea de que los jóvenes lo que quieren en el acto mismo de la violencia es construir una identidad, el diagnóstico es la sociedad está fallando en su conjunto en proveerle los elementos de la identidad. Y lo que hay que hacer urgentemente es decirle, aquí hay unos elementos posibles, venga, trabajémoslos juntos. Tenemos un altavoz, es un programa de participación de grupos de música de todas las corrientes musicales, donde 700 grupos participan anualmente en un proceso permanente de selección. Tenemos ya 50.000 niños, niñas y jóvenes en escuelas populares del deporte, con psicólogo, atención alimentaria, entrenadores. Hemos mejorado todas esas infraestructuras. Y para redondear todo esto que podría describir de muchas maneras, otra vez el tema de transparencia. Cada año nosotros en el mes de noviembre nos vamos al Palacio de Exposiciones de la ciudad
y todos los secretarios y funcionarios tienen que abrir las cuentas y los libros. A cualquier ciudadano puede ir y preguntar en qué se ha gastado la plata. En todos los avisos ponemos, aquí están invertidos sus impuestos. Cuando iniciamos una obra, así sea una estación de policía, se forma un comité comunitario. La estación de policía se le entrega a la comunidad. Se le entrega a la comunidad. Todas las obras se le entregan a la comunidad. Es decir, hemos invertido totalmente la idea de que hay un Estado proveedor, como gratuitamente, como milagroso, al concepto de que hay una sociedad que tributa, que paga impuestos, y el Estado es el instrumento a través del cual esa sociedad se provee de los servicios, se provee de unas calidades, y eso hace un clic, eso hace algo, yo no sé, bello, de sentido de identidad y de pertenencia. La violencia ahí está, y se asoma, y se esconde, va muy al vaivén de las estructuras organizadas de narcotráfico. Cuando se pierden ciertas hegemonías, empiezan guerras por control de salidas al mar del territorio, se restauran ciertas hegemonías, se tranquiliza, acción del Estado, hemos aumentado muchísimo la judicialización, hemos entrado en un nuevo capítulo, que es la necesidad de policías muy especializadas para trabajar el narcotráfico. Eso no es un problema de tropa, ni de tomarse comunidades con tropas, no sirve. En estos días, en algunos sectores de conflicto, tuve que irme yo personalmente para saber más qué estaba pasando. Y eso evoluciona. Y entonces había quienes decían, es que tienen que meter el ejército y hacer la operación Orión. Así se denominó una operación que hizo el presidente Uribe para recuperar una zona urbana de Medellín que estaba en poder de las guerrillas. Eso seguramente es un procedimiento también necesario y legítimo, pero solo es como intervención momentánea. Como un modelo, eso no tiene sostenibilidad, es inviable. Lo que hay que tener es policías especializadas, porque caminando esos barrios yo vi que toda la gente en algún momento, en un rumor, en un papel, empezó a decirme quiénes eran los componentes de los grupos que estaban generando la violencia. Y después empecé a encontrármelos y ellos saludaban. Y empezamos a conversar. Y les fuimos a ofrecer y les fuimos ofreciendo un programa de resocialización. Y al mismo tiempo les dijimos, si no hay programa de resocialización posible con ustedes, vamos para la cárcel. Así. Tal cual como se lo estoy contando. Si ustedes no aceptan esta vaina, nos vamos para la cárcel. Le hemos llevado 600 del mes de agosto a la fecha, a prisión. Porque es que yo creo que ustedes entenderán que más allá de todo este otro contexto sociológico y cultural, una sociedad donde la posibilidad de que a mí me sancionen por cometer homicidio sea muy baja, es una sociedad donde el crimen no se puede detener. De tal manera que yo no creo en idealismos, sino en concepto integral, y la justicia penal es parte integral necesaria de un Estado de Derecho, de un Estado que realmente quiera regular los conflictos entre ciudadanos. La otra dicotomía en la que caemos con mucha facilidad es en el sofisma de la pobreza y la violencia. En toda América Latina hemos estado en esa trampa. Se superará la violencia cuando se superen las condiciones de pobreza. Es que esta violencia cada vez está más desligada de la pobreza. No tiene nada que ver. Esta es una violencia generada por la riqueza. Por la riqueza. Y en las intervenciones sociales es demostrable que si la calle está sin pavimento, había conflicto. Si le pone pavimento, el conflicto sigue sobre el pavimento. De tal manera que, aunque la agenda social es inaplazable, no es primero A y después B.
porque además en los contextos urbanos populares quienes más sufren la violencia y de manera dramática son los pobres. En estas zonas el empleo cae a pique porque el comercio que tienen estas familias se cierra inmediatamente. En la zona que estuve recorriendo a inicio de año se habían cerrado más de 100 establecimientos y en un sector relativamente pequeño se habían perdido 400 empleos, resultado de la confrontación allí mismo. Entonces el Estado tiene que garantizarle, y uno como alcalde, a que el más pobre tiene derecho a salir a cualquier hora de su casa a inventarse la vida. No le puede ir con el discurso de que es que primero vamos a superar las condiciones sociales, sobre todo cuando tenemos un conflicto donde los poderes instrumentalizan y están en una trasescena, y lo que se ve, que es el engaño, es el joven pobre matando a joven pobre. Ahí está el engaño de todo lo que vivimos. Pues no es más, no sé si me perdí mucho, intencionalmente quería ir en recovecos, ir anecdótico, porque no creo que haya fórmula, no sé si lo puedo dar diseccionado, señor, pero no la tengo exacta, no la tengo muy clara. Entonces, hemos logrado bajar de esos 380 homicidios por 100.000 habitantes año a tener en la actualidad creo que unos 50 homicidios por 100.000 habitantes, llegamos a estar en 28, 30, pero ha habido cierto repunte. Pero ese es otro asunto. No creo que esté a la esquina, a la vuelta de la esquina, la desaparición de la violencia de estos centros urbanos. Y creo que hay un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer, y es la única agenda que tienen estas ciudades no puede ser, y la única agenda mediática sobre todo, no puede ser la violencia. No se trata de esconderla, ¿no? Ni más faltaba. Un profesor francés decía que no conocía gente tan especializada en contar muertos como los colombianos. Los contamos con mucho juicio, es verdad, eso es y eso no se puede esconder, no tiene sentido. Pero las sociedades no se pueden dejar marcar como si esa fuese su única realidad. Es también una trampa mortal. Sobredimensionar los hechos de tal manera que la vida científica, cultural, académica, la vitalidad de la sociedad en tantas cosas se muere porque se pone esta sombra inmensa de la propia violencia y del narcotráfico, pero sobre todo de la resonancia que se le da exacerbadamente a estos hechos. Yo no sé si ese es un enfoque muy conservador, no lo sé. Yo he aprendido que el cambio social tiene que ir mezclando la intervención dura sobre los problemas, pero con la construcción de la esperanza. Estábamos en plenos Juegos Suramericanos y llama a una cadena de Bogotá, la W, que le gusta muy especialmente pues los escándalos. Y entonces, alcalde, la violencia de Medellín, hombre, que estos hechos. Yo le dije, pero ¿será posible que algún día esta ciudad, por ejemplo, hoy que estamos terminando los Juegos Suramericanos más exitosos de toda la historia, ya sí lo eran, ya eran muy importantes, en Bogotá puedan hablar de otra cosa distinta? Y dijo, no, pero es que eso es muy importante. Y usted como alcalde, y dije, pues es que aquí hemos hablado todo el tiempo en su programa de esto, yo no lo he escondido y hay que volverlo a decir. Pero hoy no, hoy déjeme saborear que esta ciudad está saboreando esta. Entonces yo creo que hay que poner a que el vino vaya por todas las, y que todos los matices de la sociedad están presentes y no solo su faceta más oscura. Yo creo que la sociedad merece enfoques más equilibrados, más complejos, no simplistas. Nosotros hemos logrado evidentemente una disminución, pero sobre todo hemos logrado que el narcotráfico y la violencia no nos marque la agenda. Que nosotros seamos capaces de llevar gente de muchos gobiernos, de agencias multilaterales, a recorrer la ciudad, a tener contacto en el territorio, porque el Metrocable nos impide vender una ciudad de mentiras, porque el Metrocable
lo que hace es volver panorámico el paisaje. Ahí está, de frente toda la realidad. No se trata de matizar nada, pero sí de decir, estos señores que están muy fuertes todavía, los narcos, que no generan violencia, ni por él nos marcan todo lo que nosotros somos. Pasando a la parte final de este Diálogos con Vino, me da mucho gusto presentar y tener frente a mí a la enóloga de la Casa Santo Tomás, Laura Zamora. Laura, qué gusto tenerte, y sobre todo porque tuvimos la oportunidad en esta larga y tan aleccionadora charla, pues degustar los vinos de Santo Tomás. Háblanos un poco, sabemos que es una casa con una gran tradición en Baja California. Sí, así es, mira, bueno, primero gracias por invitarme. Bodega Santo Tomás tenemos 122 años haciendo vinos ininterrumpidamente. Eso nos convierte en la primer bodega en la República Mexicana. Con esa trayectoria somos la más antigua en Baja California, la segunda en México. Casa Madero es la primer casa, pero pues por cuestiones de la época de la Revolución ellos tuvieron que interrumpir su trabajo, ¿no? Nosotros hemos estado con ese arduo trabajo, ese bonito trabajo, y que ahora está aparte tan de moda todos los vinos, y que ha hecho que pues todo el mundo voltee a vernos, y que queden gratamente sorprendidos. Eso es lo más bonito de esto. Si hablamos de vino Santo Tomás, ¿qué le recomiendas a la población, al público que nos ve y nos escucha en este momento? ¿Qué vinos le recomiendas de Santo Tomás? Mira, un vino para diario, yo les recomendaría la línea ST, que es un vino fácil de tomar, un vino joven, no tiene nada de complicaciones, ni barrica, así que las personas que son, yo digo, de paladar joven, que no estamos acostumbrados a los sabores del vino, ese es un vino que va con toda la comida mexicana, con los taquitos al pastor, con el ceviche, con la carne asada. Ya si quieres algo más complejo, te puedes ir a línea Reserva, que es vientos. Tenemos los varietales, Cabernet, Barbera, Tempranillo, o nuestros premium, que son ahora sí que las joyas de la corona, lo que sería Dueto y Único, que son vinos pues ya reconocidos a nivel internacional, ¿no? Bien, pues Laura, mil gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros los vinos de Santo Tomás aquí en este Diálogos con Vino, y pues desearte mucha suerte y agradecerte sobre todo que hayas estado aquí con nosotros en Punto y Seguida. Gracias a ti, y yo les puedo decir salud, y que empecemos a apoyar y a tomar y disfrutar de los vinos mexicanos. Así es, gracias a Laura Zamora de la Casa Santo Tomás, y pues muchas gracias también a todos ustedes por su atención.